¿Quién es Cristian Morales? Bueno, pues a día de hoy Cristian Morales es un exboxeador, soy boxeador profesional. Toda mi vida la he dedicado, gran parte de mi vida la he dedicado al boxeo, al deporte. Y luego en 2016 dejé esa vida que ya acabó allí como profesional, aunque siempre la compagino con la docencia deportiva en cuanto al fitness y el boxeo en concreto. Y luego en 2016 creamos Morales Box, que es una cadena, en su día fue un primer gimnasio, pero a día de hoy es una cadena de gimnasios de boxeo boutique, recreativo, entrenamientos funcional, Tatami Fighters, que es una modalidad también que luego os contaré, que desarrollamos un poco a través del boxeo, el grappling, el sambo, es un poco una modalidad propia que tenemos. Y bueno, es una persona padre de familia, tengo casado con mi mujer, tengo 3 niños pequeños y bueno, pues eso es un poco un resumen muy genérico de lo que soy, creo yo. Pues oye, va a ser súper interesante, vamos a ir poco a poco desgranando todo esto que nos estás diciendo y yo creo que también va a servir para desmentir algunos mitos que hay sobre el tema del boxeo, que seguro que va a ser súper interesante. Entonces, arranquemos por el comienzo. ¿Cómo empieza pues, tu vida más? ¿En qué momento te das cuenta de que quieres convertirte en boxeador? ¿Cómo te estaba yendo hasta ese momento en los estudios? Pues bueno, yo creo que todo empieza cuando aproximadamente yo tenía unos 14 años o así. Y bueno, yo nunca había sido muy bueno en el deporte, en concreto en el fútbol, que es lo que todos los chavales siempre empezamos, que es lo más popular, ¿no? Al final, el fútbol tal. Porque yo de pequeño tenía mucho asma y tal, entonces siempre sentía que no llegaba muchas veces al nivel de exigencia física que se requería, entonces estaba de portero. Entonces, pues de portero me gustaba y se me daba bien, pero al final, pues estar de portero y luego tampoco muy destacado, pues bueno, estaba ahí un poco, no me llamaba mucho la atención, era muy delgadito y con esa edad de 14 años también en el barrio, porque yo soy de Hortaleza, de Madrid, de un barrio de Hortaleza, de Las Cárcavas en concreto, que ahora es Valdebebas, pero en su día se llamaba Las Cárcavas. Y bueno, pues de repente un día dije, joder, pues mira, con el fútbol no me va muy bien, oye, ¿por qué no me apunto a un gimnasio y tal? Y relativamente cerca de mi casa, en Hortaleza, había un gimnasio que se llamaba HK. Y nada, probé un día y el día que probé pues era el típico gimnasio que tiene... Es que antes estaban los gimnasios de barrio que eran un 70 o un 80% la sala de pesas clásica de toda la vida y luego tenían una sala multifuncional que hacían pues body pump, en este caso boxeo porque el dueño era boxeador. Boxeo, artes marciales, kickboxing, defensa personal y probé todo. Probé todo y lo que era la sala, las artes marciales, el primer día me enamoré y me tuvieron 1 hora delante del espejo porque era la escuela clásica. Entonces, nada, me apunté ahí, un día, otro. Y curiosamente, claro, ya el primer día, el segundo, oye, pues necesitas tu material, ¿no? Los guantes, las vendas y tal. No, yo en casa a ver cómo iba a decir que me iba a apuntar a boxeo. Era la época más oscura del boxeo, porque de eso ya también se puede hablar un montón. Hemos estado en la sombra del boxeo durante muchos años, con el último gurra del boxeo fue Poli Díaz, luego nos enterraron en el tiempo y en el espacio, y ahora hemos vuelto a resurgir un poco. Entre medias ha habido algún campeón, bueno, nuestro mejor boxeador de la historia, que es Javier Castillejo, que todos hemos oído hablar de él, pero ha brillado sin mucha gloria. En el buen sentido, no como, sí, como boxeador, pero que ha vivido... O sea, hoy en día Javier Castillejo con esos éxitos sería parecido... Ilia Topuria tiene una aura especial, pero Castillejo lo que ha logrado es increíble, mucho más que ningún deportista español en lo que es el boxeo, las artes marciales. Entonces, eso pasó ahí sin pena ni gloria durante muchos años, gimnasios de barrio que daban boxeo, pero el boxeo profesional ni se retransmitía, ni se hablaba de ello. De hecho, si no me equivoco, había muchos periódicos, diarios como El Mundo o El País que tenían en sus estatutos que no se podía hablar de boxeo a no ser que fuese para decir que un boxeador había robado, atracado, etc. O sea, todo una imagen súper limpia. Sí, bueno, estaba totalmente vetado. Claro. Lo que yo he podido investigar de esto es que el médico de Franco,
nos remontamos a esa época. El médico de Franco estaba en la Federación Española de Boxeo y estaba muy vinculado. Entonces lo vincularon a temas políticos y luego ya con lo último de Polidiaz y tal, pues ya fue un poco como enterrar que el boxeo hasta entonces era muy cultural. Hemos tenido grandes campeones, Pedro Carrasco, vamos, muy buenos y muy buenos, o sea, muy buenos deportistas y grandes campeones. Entonces, durante todo ese tiempo que estuvo en la sombra, es muy difícil llegar a casa y decir que quieres hacer boxeo, porque solo se hablaba para decir que el boxeo era de delincuentes. Es que era así. Pero tú con 14 años, porque claro, acabas de tener lo que dices, ¿no? Que te enamoras, estás ahí una hora delante del espejo, ¿tenías claro que, oye, yo esto quiero ir más allá? O sea, no es, me voy a apuntar a correr, que me ha molado mucho para ponerme en forma, sino que ya tenías claro entonces que querías ir hasta donde llegaras en el boxeo. No. Esto es como cuando conoces a una chavala con 14 años y dices, no piensas en casarte, pero la quieres volver a ver. Pues es lo mismo. A mí me pasó eso con el boxeo. ¿Cómo iba a pensar con 14 años en Birriao, que además yo tenía un asma del carajo, que iba a ser boxeador? Ni en mis mejores sueños. ¿Y tus padres cómo pues mira, tuve que comprarme los guantes un poco así como pude y los escondía en casa. O sea, que teníamos una escalera y yo los escondía bajo la escalera, ya era inevitable. Ya llegó un día que mi padre, que no es tonto, sospechaba y dijo, me voy a apuntar al gimnasio, a ver qué es lo que hace, sienta bien el gimnasio. Y habló con el dueño del gimnasio, que es Jovic Kuskerian, que es actor ahora mismo, sí. es el de La Casa de Papel y sí, tal, sí, y bueno, sí. monologuista, actor, un polifacético de la leche, que es la persona que a mí realmente me ha enseñado la esencia del boxeo y entre muchas otras cosas he podido aprenderle muchas cosas durante toda mi juventud, que ahora os contaré un poco, ¿no? Entonces, mi padre llega, pues fíjate, llevaba en el gimnasio 15 días, 20 días, llega allí mi padre, se apunta y le dice a Jovic, que aparte le veis en la tele, pero es un bicho de la hostia. Sí, y en esa persona es más grande. Es muy grande y tiene unas manos que son 2 bazocas y en esa época estaba en activo. O sea, tenía 91 kilos y un porcentaje de grasa, o sea, era un deportista de élite de la leche. Y dice, oye, mira, que mi hijo no quiero que sea boxeador, o sea, ni haga esto como tal y no sé qué. Y Jovic dijo, no te preocupes, que yo te doy mi palabra que al niño este yo le voy a cuidar y voy a estar pendiente y tal. Y según, esto lo cuenta muchas veces Jovic, según se va mi padre allí, le dice a otro profe que había allí, Alex, le dice, este chico le va a dar un disgusto a su padre, este chaval va a ser boxeador. Sí, llevaría 3 o 4 clases. O sea que no había ni guanteado ni nada, del primer día, de cómo vio cómo yo me colocaba en el espejo y la atención que le ponía y cómo se me daba. Fíjate qué curioso, porque yo no había tenido boxeo en casa, ni he tenido familiares que lo hayan hecho, ni lo he visto de pequeño. Mi tío, Carlos, sí que había hecho kickboxing, muay thai y tenía, siempre que iba a casa de mis abuelos, pues tenía por ahí algunos guantes y alguna vez me había lo típico, ¿no? Que siempre de pequeño has caído con alguien que venga, ponte así, ponte allá. Pues ya. Y nada, y ahí empecé y nunca lo dejé hasta que me retiré en 2016. Eso sí es cierto que a mí me ha dado una estabilidad, que a mí en concreto la estabilidad me funciona muy bien, ¿no? Tener un punto de gravedad en mi vida me ha ido muy bien, en este caso ha sido el boxeo. No ha sido los estudios, no ha sido otras cosas. El boxeo siempre me ha dado mi punto de referencia, mi punto de gravedad en el cual me ha permitido tener una disciplina, unos horarios, una meta y en torno a todo eso siempre he organizado mi vida. O sea, mi prioridad, no como meta de voy a ser campeón, sino como estabilidad de vida. O sea, se te entiende perfectamente porque es muy curioso. Todas las personas que hemos entrevistado pues, durante esta serie de episodios del podcast, pues, muchos de ellos son deportistas o exdeportistas o cantantes y todos tenéis una cosa en común que es la disciplina. O sea, es como, oye, yo busco superarme a mí mismo, soy una persona pues, muy organizada, muy metódica, pues con un objetivo, ¿no? No es decir, oye, no, me meto al boxeo para pegarme en mi barrio. No, estoy hablando, no, me gusta como deporte y quiero tener una rutina. Yo creo, en mi caso al menos, yo no soy una persona que tenga una disciplina de la leche innata en mí. Ha sido por lo que tú dices, porque tienes una meta, tienes una ilusión y esa ilusión hace que te disciplines y con el tiempo te conviertes en una persona muy disciplinada. Pero yo creo que nadie llega un día al gimnasio, menos con 14, 15, 16 años y dice, soy una persona súper disciplinada. Con esa edad no eres de todo menos disciplinado. Pero como te gusta algo y quieres hacerlo bien y te motiva, o sea, por eso yo creo que es tan importante que la gente encuentre algo que le guste, o sea tocar el piano, cantar, bailar, una cosa. Lo difícil es encontrarlo. Yo tuve la suerte que me apareció
en el camino, así de suerte. Y eso luego ha marcado toda mi vida, claro. Oye, y empiezas en esas primeras sesiones, esas primeras clases, entre comillas, le estás dando un disgusto a tu padre sin que lo sepa. ¿Cómo recuerdas esas primeras sesiones donde empiezas a verte, pues, oye, van pasando el tiempo y dices, es que esto va más? Pues es muy curioso porque me acuerdo perfectamente de mi primera clase, la ropa que llevaba y tal. Fíjate, es muy curioso cómo un día sin más, pero fue un día tan importante en mi vida y que recuerde, o sea, sin más en ese momento, ¿no? Luego con el tiempo dice, joder, qué día tan importante, el primer día. Me acuerdo perfectamente ese día, la ropa que llevaba, dónde estaba colocado, cómo estaba la sala. Y es que me marcó, date cuenta que con 14 años yo creo que un chico tienes, digamos, la educación de tu casa, que es súper importante y te marca, pero es una edad muy importante que te marca mucho por tus influencias fuera de tu casa, porque al final a tus padres ya los tienes muy escuchados, muy vistos, y depende en esa adolescencia con quién te rodees y con quién tal, vas hacia un camino o hacia otro. Y para mí fue clave caer ahí porque yo era el niño del gimnasio, ahí ya tenía... Pasaron poco a poco, empecé, pues yo hacía boxeo, hacía kickboxing, hacía todo lo que era artes marciales, me encanta porque además se me daba muy bien. Y los profesores siempre me decían, oye, tú no te pegues en la calle, o te pegas en la calle y tal. Y yo decía que no me pego en la calle, que, hombre, en el barrio siempre ha habido alguna trifulca, porque todos los que somos de barrio alguna vez has tenido que defenderte o tal, has tenido algún fregado. Pero claro, yo empecé a encontrar ahí un punto de equilibrio que para mí lo principal, os digo, era el gimnasio, pero claro, yo tenía a mi vez toda mi pandilla del barrio que salíamos, no sé qué, pues al final... sales para arriba, para abajo, beben, no sé qué, tal. Entonces, eso al principio lo fui compaginando, pero poco a poco ya me fui enganchando al boxeo y dije, joder, es que quiero dar al año y medio, 2 años, así con 16 años, ya dije, joder, me apetece ya, claro, yo ya entrenaba bien, fuerte con todos, yo era lo que os digo, el niño del gimnasio, porque no había niños tan pequeños y todos eran mucho más mayores que yo, y encontré una segunda familia ahí. Porque claro, todos eran más mayores, pero yo era el niño, entonces me protegían, me llevaban a veladas, no sé qué. Entonces yo creo que eso a mí me ha marcado mucho y me ha hecho madurar, en el buen sentido, muy rápido y tener muchas cosas claras antes, ¿no? ¿Y cómo fue en esa etapa? Perdona que te interrumpa, porque me llama la atención justamente las influencias y tal, y ahí yo creo que tú mismo lo has dicho, ¿no? Jovic ha sido clave. Yo a Jovic le conocí cuando dio una entrevista, me parece que en John Down, en 2011 o así, no tenía ni idea de quién era. Sí, correcto. Bueno, luego ya, en fin, es actor, hace cantidad de cosas, monologuista. Es un tipo peculiar, pero a mí me gustaría saber eso, cómo es en las distancias cortas y cómo fue la relación contigo, que le conoces con 14 años, ¿no? O sea, es una... ¿Cómo te marcó ahí? Muchísimo. Yo solo puedo estar agradecido a él, en primer lugar, porque era la persona... bueno, para mí era, para empezar, un ídolo cuando yo empecé, porque él estaba en activo como boxeador y él estaba a camino de ser campeón de España. Entonces él hacía una velada, que hacía sus propias veladas. Para él era muy complicado porque él era peso pesado y no había pesos pesados en España en aquel entonces, porque lo que os decía, veníamos de la mierda, no había nada del boxeo, no había sparring, no había redes sociales. Entonces claro, él quería ser boxeador, no había pesos pesados, pero el tipo es una persona que cuando se obsesiona con algo porque es obsesivo, le da por eso. Entonces él se fue a Estados Unidos y empezó a entrenar con el entrenador de Ali, Angelo Dundee. Y casi nada. Casi nada. Se fue a Miami y le dijo a Angelo Dundee, si te quedas aquí conmigo te voy a hacer campeón del mundo en 2 años. Pero él tenía que a su padre, tenía que a su madre, tenía la familia, tenía el gimnasio. Y entonces dijo, pues mira, está muy bien, pero tengo que estar en España con mi gente y demás. Entonces él se vino aquí, entonces yo iba a verle las peleas y claro, eso para mí fue mi universidad de vida y de boxeo. Pues claro, yo siendo tan pequeño pude estar rodeado de gente como Jovic, que es un tipo que estudia las cosas, igual que dice voy a ser actor y se pone actor y se obsesiona, se encierra y hasta que no lo domina no para. Igual con los monólogos, con el boxeo. Para mí hay una cosa que aquí no se valora demasiado en el boxeo, es una cosa saber boxear y otra cosa saber leer el boxeo. Es decir, tú mañana vienes al gimnasio y yo te puedo empezar a enseñar a boxear con las manos, empiezas a pegar, empiezas a hacer una pelea 2, 3, 4, puedes llegar a ser profesional, pero va a llegar un punto en el cual te vas a enfrentar a gente buena con tu misma fortaleza física, porque aquí en España sí es cierto,
no es mi caso, pero sí es verdad que somos de raza muy fuerte. O sea, el boxeador español se caracteriza porque tiene unas pelotas enormes y porque va a la guerra y no se rinde jamás. O sea, el boxeador español que ha llegado, Castillejo es así, Kiko Martínez es así, Poli Díaz era así, lo que pasa que además tenía una genialidad en el ring que lo llevaba innato. Que de Poli Díaz se puede hablar, es una maravilla, el tío era un genio, igual lo que pasa que era un genio atrapado en el barrio y no tenía la educación y no tenía tuvo las influencias, pero él siempre dice lo mismo, dice Poli Díaz, y perdona que me saca de la línea de la pregunta, claro, Poli Díaz decía, yo es que pensaba, aun cuando era millonario, que iba a morir mañana, porque era lo que yo había vivido en mi barrio, ver morir a mis amigos. Claro, tío, yo tenía 5 millones, 10, 20 o los que fuesen en el baño, en el banco, y decía, joder, hay que pulirlos porque mañana voy a estar muerto. Entonces, cuando tú naces con esa naturaleza, es muy difícil pensar en un futuro y que te cambie la estructura cerebral de esta gente nace en un... Todo lo que te rodea y cómo creces es súper importante y más en ciertas edades, que es cuando estás construyendo, ¿no?, tus valores. Totalmente. Entonces, ¿por dónde íbamos? Lo de Jovic, ¿no? Si no recuerdo mal, ¿no? Entonces, Jovic era todo lo contrario, es un tipo muy metódico, es súper educado, entonces yo de eso tengo que estar muy agradecido, estoy muy agradecido a la vida y a él en concreto, porque yo de él he aprendido muchos valores muy importantes que me han servido luego, incluso yo a día de hoy, como bien sabéis, tengo la Escuela Morales Box y mucha de la dinámica y de la manera en la que yo enseño es porque la he mamado de él, ¿no? Es una persona que se toma muy en serio su trabajo y que te enseña no solo a boxear, sino al por qué pasa una situación, ¿no? La gente empieza a boxear con la mano, no se boxea con los pies, se construye con los pies, con una buena base. Tienes que ver un combate, cuando ves el combate no estás viendo, hostia, vaya hostia, la ha dado, no. ¿Cómo la ha dado la hostia? ¿Por qué se ha colocado aquí? Entonces todo eso lo pude mamar de él. Y eso en España no existe. Entonces, claro, cuando tú ves los entrenadores que hay, que son... tenemos un nivel de entrenadores, ahora está mejorando por las redes sociales porque tiene una ventaja las redes, que al final ves lo que haces en otros sitios del mundo. Es un canal de difusión enorme. Enorme, pues dices, hostia, pues yo esto que hacía, aquí lo hacen aquí y tal. Pero hasta entonces, en aquel entonces, y redes sociales no había nada. Entonces yo tuve la suerte de aprender, tanto para mí, que fue un poco lo que yo os comentaba. Yo físicamente no soy un boxeador muy fuerte, pero pude a través de todas estas estrategias, maneras de boxear, sí que me considero que soy una persona muy inteligente en el ring y sé muy bien leer el boxeo, leer a mi rival y a una persona mucho más fuerte que tú, saber ganarle, anulándole sus armas, haciéndole cansarse, desgastarle en ciertos puntos, y eso pues lo aprendí sobre todo al principio de mi carrera. Lo que pasa es que Jovic estaba centrado en su carrera y no sacaba peleadores. Entonces llegó un punto en el cual yo quería pelear y entonces me llevó al gimnasio que había debajo del Vicente Calderón, porque todos los, incluso en el Real Madrid, en el Bernabéu, en su día tenían escuela de boxeo. Todo eso es increíble, ha desaparecido eso te iba a decir, físicamente, o sea, pero históricamente también. Sí, no se habla de eso. No se habla y no se escucha sobre ello. Pues los equipos de fútbol tenían su equipo de boxeo. Entonces, cuando yo llego a aquel entonces, me dice, oye, el equipo Calderón, que todavía sobrevivía, te vas a ir ahí porque ahí tengo unos buenos amigos y sobre todo era muy difícil encontrar personas que cuidasen a los boxeadores, porque por aquel entonces estaba el Barceló y había varias cosas que era un poco como la ley del más fuerte. Te van a sacar ahí, vas a pelear con uno, con otro, y el que llegue es el más fuerte. Pero no necesariamente, y de hecho se ha demostrado que esa no es la estrategia para que un deportista... Es como una empresa, ¿no? Tú tienes un activo. ¿Qué vas a sacarlo al mercado en cualquier momento? No, tienes que tener una estrategia. Esto es un buen producto, pero si lo saco ya no vale nada. Pero si espero unos años puede valer mucho. Es igual. Lo que no entiende la gente es que el deporte es una empresa. O sea, el boxeo es una empresa y tienes activos y los managers tienen boxeadores, pero... Y eso es lo que también los deportistas tenemos que entender, que yo entendí con el tiempo, que tú lo primero en el boxeo eres un producto financiero. Si vendes, peleas. Si no vendes, no peleas. Es así. Y no hay que tomárselo a lo personal. Dices, no, yo soy boxeador, me deja mi vida ya, tío. Pero si no vendes entradas, puedes ser el mejor boxeador del mundo que no vas a llegar. ¿Por qué Mayweather ha sido tan bueno y tan grande? Porque aparte de tener el talento que tiene... ha sabido venderse. Ha habido mucho marketing. Todo. O sea, todo. Hay boxeadores, pero buenísimos, como Mayweather, pero que no han sido tan marketingianos. Es decir, tenía pensado esta pregunta quizá para más adelante, pero porque tú también te he oído hablar de que hay que compaginar una cierta arrogancia en el ring con luego la humildad y demás. Y esto que dices es cuánto hay de show al final en el boxeo, ¿no? Porque claro,
al final te enfrentas a una persona y esa persona te tiene que ver como alguien temible, digamos, ¿no? O sea, no puedes ir dando los buenos días y diciendo hola, ¿qué tal? ¿No? ¿Qué parte tiene de lo que tú dices, de marketing o de decir, bueno, yo soy el mejor y voy a ganar este combate? Pues es muy buena pregunta. La verdad que y también es muy compleja de contestar porque, claro, ¿dónde está el personaje y dónde está el deportista? También a nivel personal es difícil gestionarlo, ¿no? Creo que un claro ejemplo a día de hoy es Ilia Topuria. Ilia tiene su personaje, que lo tiene, digamos, su personaje, para que me entendáis, es su manera de venderse, que es su determinación, es su creencia en sí mismo, en que él, su fe, ¿no? el por qué él ha venido a este mundo, que es hacer esto que está haciendo. Pero luego detrás de eso tiene que haber un trabajo. Y ahí ya no puedes, cuando tú estás trabajando, no puedes estar, no, es que yo he venido a ser campeón, no, ya, pero eso está muy bien, pero ahora hay que trabajar, hay que trabajar y hay que trabajar. Entonces esa es para mí es una pregunta muy buena y es muy difícil dónde acaba el personaje y dónde empieza el deportista. Ali lo llevaba innato, que fue el primero, yo creo que es el precursor de todo lo que hemos visto. Soy el mejor, soy el más guapo, soy el más rápido, tenía una rapidez intelectual que era increíble y lo hacía de manera innata. Eso solamente, en mi opinión, lo ha hecho Ali de manera tan natural. Luego ya le han copiado muchos, pero porque se sabe que se vende, es normal, es un producto. Entonces, como todo producto, tiene que tener su marketing. ¿Cuál es tu marketing? ¿Por qué te diferencias? ¿Cuál es tu línea de venta? Pues la mía es que soy un tipo duro. La mía es que soy muy majo y soy el pretty boy y soy súper amable. El otro tal, cada uno busca un poco su camino, ¿no? Y en esos comienzos, bueno, has dicho que sobre los 16 años ya te das cuenta de que quieres, ¿no? Pues, sí, ya hay algo dentro de mí que digo, oye, que está muy bien el gimnasio, pero que quiero probarme. Eso sí me llamó relativamente pronto. Sí que quise competir. Y ahí es donde ibas a pelearte al Calderón y a estos sitios. Efectivamente, entonces yo ya quería, ya en el HK hacíamos guanteo, pero es entre amiguetes, claro, yo no tenía ni nadie de mi peso ni de mi edad. Yo me guanteaba con lo que había allí, pero ni era. A veces eran más y a veces menos de peso. Claro, incluso Jovic cuando estaba preparando sus combates y no se traía gente de fuera, pues yo guanteaba con él, Jovic guanteaba con sus alumnos, un poco guantear, a ver, entre comillas, pues aprovechaba para moverse y tal, pero lo suyo es tener una escuela en la cual haya gente de tu peso, de tu nivel, de tu edad. Entonces aparezco allí me llega Jovic un día y me dice, oye, mira, os dejo aquí a Cristian, cuidármelo, etcétera, etcétera, y ahí hago una piña de amistad muy, muy buena también, de boxeadores profesionales que habían activo, ex boxeadores profesionales que habían activo, y el dueño del gimnasio era Miguel Ángel Calle, que era un hombre también, un hombre tocado por la varita de Dios, como digo yo, pero en el buen sentido. Era una persona con un aura increíble, o sea, una persona que murió, pero que es de las personas que más recuerdo de las que he perdido en mi vida, que no son muchas, la verdad, tengo la suerte de no haber perdido mucha gente, pero es de las personas que más recuerdo, que son esas personas que se cruzan en tu vida, que te marcan a través del amor. Una persona cariñosa, había ayudado a los boxeadores, antiguamente los boxeadores triunfaban, ganaban mucha pasta y se hundían, el 99%. Este tipo, Miguel Ángel Calle, los llevaba a su casa, los dejaba dormir en su casa, los daba de comer, era un ser de luz absoluto. Y hay una cosa que es muy curiosa, que él siempre hablaba de sus dos hermanos, que era Ramiro Calle y Peter Calle, que Peter competía en coches, y Ramiro Calle era un yogi, que yo con el tiempo, cuando ya fue todo esto pasando, pues Ramiro Calle es una persona que es súper importante en el yoga español, fue el que trabajó el yoga, que la han entrevistado en muchísimos podcasts y es una persona increíble. Y resulta que el local que tenemos ahora, voy a cambiar rápido que a lo mejor no nos siguen, luego llegaremos hasta aquí, el local de Hermosilla, que es por el que nos hemos conectado. Miguel Ángel Calle murió hace como 10, 12 años, pues era suyo el local ese. Y ahora lo gestiona la hija. Fíjate si hay locales en Madrid que la vida te lleva a conocer una persona que para mí me ha marcado muchísimo, es una persona que recuerdo como a un hermano. Y ahora estoy en un local que él tenía, que era dueño, que tenía en su día un gimnasio también.